Les doy nuevamente la bienvenida pues a la ciencia de comunicar todo eso que nos dice el mundo, que está bajo nuestros pies, que a veces lo tomamos por sentado, es como un mundo fantasma. Creo que necesitamos silenciar algún micrófono por ahí atrás. Muy bien. Gracias a la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo, a la Universidad del Norte, a la Sociedad Colombiana de Geología, a la Universidad Nacional, todos estos lugares, entre otros, donde se hacen investigaciones maravillosas. Bueno, yo soy una periodista científica, como decía Flover, yo me dedico a acompañar a los investigadores no solo al campo, sino a sus laboratorios y a meterme dentro de sus mentes, a ver qué hace que ellos, qué les hace tic, qué es lo que ellos quieren realmente comunicar y qué es lo que ellos quieren realmente investigar. Dicen que, hablando de comunicar, que ciencia que no se comunica no existe. Esto es verdad en el sentido, pues, de que la ciencia necesita el apoyo de la sociedad, definitivamente, y si la sociedad no entiende la ciencia, si la sociedad no puede apoyar lo que no conoce, ni lo que entiende, ni por lo tanto lo que no entiende, ni por lo tanto lo que no quiere. Entonces, nuestro papel es hacer, de alguna manera, servir de puente para que la sociedad entienda qué es lo que hace el investigador y le dé la mano del apoyo. No solamente el público general, sino incluso también las personas que saben un poco más de ciencia. El director de un programa científico, el decano de una universidad, el presidente de una universidad, necesitan saber también lo que están haciendo sus investigadores. Entonces, comunicar la ciencia no solo es para nosotros los periodistas científicos, sino también para los investigadores. Dos temas consentidos míos son la geología y la paleontología. La geología es la ciencia madre que busca entender lo que yo llamo los huesos del planeta. Es la ciencia básica de qué está hecha la Tierra, los continentes. Y su prima hermana, la paleontología, que es la que encierra toda la ciencia de estas criaturas y plantas magníficas que están ahí encerradas desde el tiempo profundo, esperando que venga alguien a decirnos qué es lo que nos quieren decir, aprender a leer lo que nos dicen los huesos y las criaturas del tiempo profundo. Entonces, geología y paleontología nos explican, si sabemos leerlos, sobre la historia de la Tierra, sobre el clima que hacía en la Tierra, nos dan lecciones y nos dan ideas sobre qué es lo que nos puede pasar en el futuro, y nos dan alertas, nos dicen además qué hacía la evolución en un momento X del pasado y por qué. Entonces, encima de todo, nos regalan verdaderas obras de arte. Yo tengo aquí, estoy en Cali en este momento, una amonita divina, que las amo. Es decir, qué cosa más linda, qué cosa tan perfecta de organismo desde el punto de vista pues, artístico. Entonces yo adoro la geología y la paleontología por eso, porque además esa roca negra en la que está metida nos tiene que decir muchas cosas. Pero igualmente importante, entonces aparte, como decíamos, de investigar la ciencia es comunicarla. Personalmente yo llevo 30 años como periodista científica dándole a los temas que más me apasionan. Y yo creo que ese es el secreto, que a uno le guste comunicar el tema. No solamente lo he hecho en periódicos, en revistas, sino lo he hecho en radio, pero sobre todo, quizás lo que más me atrae ahora, lo estoy haciendo para niños. Tengo una colección de 8 novelas de temas de ciencia para los jóvenes, entre los 8 y los 15 años. Y si hay algo difícil de hacer es explicarle la ciencia a una audiencia que no la conoce y a una audiencia infantil, a una audiencia juvenil. Entonces ha sido para mí un reto grandísimo y eso es parte de lo que quiero conversar con nuestros 3 invitados de lujo, porque necesitamos aprender a comunicar la ciencia de forma no solo correcta, ante todo correcta, pero también seductora y también clara. Entonces, por eso, pues esto es especialmente genial cuando un investigador, que no son muchos los que tienen esta sensibilidad para, además de hacer su ciencia, comunicarla, divulgarla. Entonces, por eso, Carlos Jaramillo, el doctor Carlos Jaramillo, él es geólogo del Instituto Smithsoniano de Investigaciones Tropicales en Panamá, uno de los científicos más respetados en Colombia. He tenido el placer y el privilegio de estar con él en el canal de Panamá, en el Corte Culebra,
escuchando de él cómo estudió estas nuevos fósiles que empezaron a emerger con las nuevas esclusas. Y tengo también aquí al biólogo Carlos Guarnizo. Él es profesor de los Andes y él inventó esta maravilla de modelo Ciencia Café para su merced. Y también con ellos tenemos a nuestra ecóloga invitada. Ella es Luz Helena Oviedo, del Parque Explora, que trabajó también con Carlos Jaramillo en un proyecto muy lindo que vamos a ver ahora. Ella tiene una maestría en comunicación de la ciencia. Bueno, Carlos, bienvenido. Comencemos, por favor, cuéntanos un poco sobre tu trabajo maravilloso. Y yo sé que tú estás trabajando con la fauna increíble descubierta o en proceso de ser descubierta del desierto de la Tatacoa. Es decir, ese lugar en Colombia puede realmente aportar de formas increíbles a la paleontología colombiana e internacional. Y cuéntanos después de esa gran aventura tuya, ¿cómo estás divulgando todo esto? Y luego hablamos de ese libro que has creado para este propósito. Bienvenido, Carlos. ¿Tenemos a Carlos? Yo no lo oigo. ¿Aló? ¿Ahora sí? Carlos, pues, sí, ya, ahora sí, ahora sí. Ah, listo, perfecto. Muy bien. Hola, Ángela. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo está? En términos paleontológicos, Colombia apenas está empezando. Ya solo para darle una idea, hace poquito terminamos una recopilación de todas las publicaciones sobre paleontología de Colombia que existen. Y tenemos hasta ahora como unas 500 desde hace 120 años. Y 500 publicaciones en 120 años es muy, muy poco. Si usted piensa, por ejemplo, en Argentina, probablemente al año ellos publican unos 1000 artículos. Y nosotros en toda nuestra historia paleontológica apenas hemos publicado 500. Y aún tenemos un largo camino por recorrer. Y por mucho tiempo se pensó que los fósiles en el trópico no se preservaban muy bien, pero lo que hemos mostrado en los últimos 20 años es que los fósiles en el trópico se preservan también como en latitudes altas, solo que hay que buscarlos y no había mucha gente para hacerlo, pero ahora afortunadamente hay una masa crítica que cada vez está creciendo más, que está haciendo que la paleontología en Colombia tenga un surgimiento muy importante y cada vez están descubriendo más cosas por todo el territorio y estamos abordando temas que ya no simplemente son describir especies, pero ahora estamos entendiendo cómo se comportaban, qué comían, quién se los comían, cómo afectaban el clima, cómo el paisaje afectaba la fauna y flora y cómo la flora afecta el paisaje y a su vez cómo el clima interactúa con el paisaje y la flora. Así que estamos como en una época, yo diría, dorada de la paleontología y todavía, como les decía, estamos empezando apenas ahí. Montones de descubrimientos por hacer y montones de fósiles por estudiar. O sea, Colombia es una potencia fosilífera en ciernes. Sí, todavía nos falta un largo recorrido. Aún necesitamos muchos más estudios y paleontólogos haciendo cosas en todo tipo de grupos fósiles, en todo el territorio colombiano, ¿no? Apenas hemos explorado una pequeña proporción de lo que hay afuera. ¿Qué es lo que por eso yo digo que es como este otro mundo fantasma que está bajo nuestros pies, que muchas veces el ciudadano común, pues como que no piensa en eso. Tú vas caminando por el asfalto de una ciudad y Dios mío, si tú te imaginas toda la riqueza geológica que puede haber unos cuantos metros ahí debajo. Entonces, con mayor razón, Carlos, comunicar la ciencia. Tú eres uno de estas maravillas de personas que comunicas al mismo tiempo que haces la ciencia. ¿En qué momento tú, de tu carrera, pensaste, caramba, Carlos, tengo que decirle a la gente lo que está pasando? ¿O fue desde el principio? Pues realmente no es algo que sea altruista. Yo creo que eso es en nuestro propio beneficio. Ya nosotros, yo he recorrido Colombia
desde hace décadas que estaba en la Universidad Nacional. Y antes uno sí notaba que los geólogos éramos muy bien recibidos en todos lados, pero hoy en día eso ha cambiado mucho en casi todo el territorio colombiano. Y en muchos sitios ahora nos consideran como que llegó una plaga. Y yo creo que parte ha sido porque nunca le hemos contado a la gente qué es lo que hacemos nosotros. Así que cuando le contamos lo que hacemos a la gente, hay una gran probabilidad que entiendan qué es la geología, cómo se hace, para qué sirve, y nuestra imagen mejore mucho y podamos hacer cosas como las hacíamos hace mucho tiempo, pero ahora ya no se puede, ¿no? Ujú. Así que ese es nuestro propio beneficio, que tenemos que informar a la gente qué es la geología y cómo se hace. Ya, por ejemplo, hace un par en estos mensajes de WhatsApp, todo tipo de teorías acerca de por qué ya no estaba lloviendo en el llano, que era porque la industria petrolera había acabado todo el agua, y un montón de cosas de ese estilo, ¿no? Que uno se da cuenta que en el imaginario popular la sola idea de geología no existe, a pesar de que nosotros somos un país geológicamente muy activo. Ya, si usted piensa en casi todos los países del mundo, no están sentados sobre zonas tectónicamente activas como las nuestras. Tenemos cadenas con volcanes activos, zonas, fallas geológicas que se están moviendo todo el tiempo. Y el ciudadano colombiano debería tener una buena formación geológica, porque su vida misma depende de entender estos procesos asociados a la tierra, ¿no? Pero si usted va a un colegio estándar en Colombia, lo que aprenden de geología es prácticamente nada. Así que por mucho tiempo yo esperé que alguien lo hiciera, pero nadie lo estaba haciendo, así que con Luz Oviedo decidimos que había que hacerlo, ¿no? Porque ya, va pasando los años, yo me estoy viendo más viejito, y nadie lo iba a hacer, pues nos tocó. Y así por eso hicimos este libro de hace tiempo. ¿Y cómo nació esto? Le quiero preguntar a Luz Helena Oviedo, porque pues ella pues estuvo contigo desde el principio. Cuéntanos, Luz, cómo fue esa aventura de hacer el libro, que además es absolutamente precioso. Ahí me oyen bien, ¿cierto? Sí, señora, sí. Bien. Bueno, entonces, eso empezó hace rato, hace muchos años. Yo estaba terminando mi maestría y Carlos estaba haciendo un sabático en Yale. Yo fui a visitarlo y empezamos como a pensar en la idea, como más o menos qué capítulos tendría. Luego, como, no sé, pasaron como otros 2 años, yo estaba trabajando en el Humboldt. Carlos le comentó la idea a Brigitte Baptiste, que era la directora del instituto en ese momento, y así fue que empezó como ya a gestarse la idea y a llevarla a la práctica. En ese momento también varios de los geólogos, paleontólogos que habían hecho pues trabajo de campo por unos años, ya había como una información importante también para contar, que fue uno de los puntos clave en ese momento, ¿no? A veces uno quiere hacer las cosas, pero no está todavía la información, entonces fue el punto preciso para hacerlo. Y la unión de varias instituciones que aportaron en el desarrollo de la idea. Entonces fue como la confluencia de varias cosas. Pero ¿cuál fue tu papel? Cuéntanos en qué consiste el libro, cuál fue tu papel como, ¿cierto? Con tu gran experiencia y tu maestría en comunicación, ¿qué tuviste que hacer en el libro? ¿Cómo fue eso? Bueno, Carlos y yo somos los editores del libro, pero digamos que mi labor principal fue como juntar todos los autores que están acá para la foto, ¿no? Porque eran 22 autores, sí. Cada uno con sus tiempos, con sus tareas, algunos pues ya trabajando, pues teniendo su trabajo normal, otros terminando doctorado, entonces su tiempo pues siempre es muy restringido, y esto requiere un diálogo con el equipo, digamos, editorial, que está el diseñador, todas las personas que estábamos como en la parte ya de llevar el libro a la realidad. Entonces fue como eso, como estar coordinando que todo tuviera una identidad, que si bien cada autor estaba encargado de su capítulo, que todo el libro tuviera una gran unidad.
Entonces, la coordinación con las instituciones, bueno, fue parte como administrativa, coordinación de autores y el equipo de diseño, y también pues una parte editorial para que todo tuviera un sentido. Ya. Pero yo no sé si nuestra audiencia toda conoce ese libro maravilloso. ¿Tú no lo tienes por ahí en tu escritorio? Y no... ¿Y por qué nos cuentas un poco qué área cubre? Sí, es como un viaje al tiempo profundo de la región colombiana, ¿no? Sí, el libro se llama Hace tiempo, un viaje paleontológico ilustrado por Colombia. Y es precisamente eso, un viaje en donde los que nos guían ese viaje son los fósiles y las rocas de Colombia, que se han colectado en diferentes puntos del territorio. Está dividido en 3 capítulos: cómo, cuándo y quiénes. En el cómo, lo que contamos es, ahí Clemencia está mandando el enlace. Muy bien, bravo. Está para descarga libre en PDF. Es. Primer capítulo, la primera parte del libro, que se llama Cómo, hay una serie de capítulos con conceptos clave que van a ser útiles a lo largo del viaje, digamos. Entonces, un capítulo es el tiempo geológico, otro es evolución, otro es el clima, y luego la segunda parte es cuándo. Entonces, ese es el viaje a través de los diferentes momentos geológicos de los que da cuenta los fósiles que se han encontrado. Y quiénes ya es como un zoom a diferentes especies icónicas que también se han encontrado en Colombia, como por ejemplo la titanoboa, que es la serpiente más grande que se ha encontrado, que se encontró en el Cerrejón, en La Guajira. Está también el megalodón, el pulsauro, como esas especies claves y carismáticas para profundizar un poquito más en la historia. Y tú, porque bueno, yo tal vez no sé, pero no existe mucha literatura en Colombia de este tipo, ¿cierto? Usted vino a llenar un poco un nicho vacío en contenido y en formato, porque no sé si tú, ábrenos el libro, tiene unas ilustraciones muy lindas. ¿Cómo ha reaccionado? ¿Cómo han reaccionado los lectores? Me imagino que en los colegios, ¿cómo ha sido recibido? ¿Qué sabes de esa parte? Ha sido recibido muy bien. Nosotros, este es un libro que sacamos, digamos, con el Humboldt, con otras instituciones como la Universidad del Norte, la Asociación de Geólogos y Geofísicos, la Corporación Ares, el Cerrejón, pero por haberlo sacado a través del Humboldt y con recursos también, pues en parte públicos, no se puede vender. Entonces, cuando con el Humboldt lo llevábamos a la feria de libros, había gente que literal nos pasaba el billete, como por favor, lo que quiera, recíbame esta plata y deme el libro. Pero nuestro foco en realidad eran, desde el principio fueron los profesores, como multiplicadores del conocimiento. Entonces, lo que decías del vacío de una herramienta como esa es muy cierto. Luego del lanzamiento del libro, yo estuve más o menos año y medio viajando por Colombia, estuve visitando 29 de los 32 departamentos del país haciendo talleres con maestros. Y ellos me decían como, uy, qué bien, ya puedo enseñar evolución. Como que a pesar de que están en los lineamientos curriculares, los profesores, según me contaban, pasaban más de un día agache porque no tenían como una herramienta sólida para el proceso de aprendizaje con los estudiantes. Porque los referentes son de otra parte, como se pueden relacionar con el contenido. En cambio, aquí les decimos como no, esto lo encontramos en Boyacá, y esto en La Guajira, y esto en el Huila, entonces es mucho más significativo para ellos. Maravilloso, Luz. Genial. Bueno, y mientras tanto, Carlitos Guarnizo, porque es que la comunicación no solo es escrita, entonces, Carlitos, cuéntanos cómo fue el proceso y explícales a nuestros amigos de la audiencia todo lo de Ciencia Café para su merced y el sumersaurio. ¿Qué hace un dinosaurio tomando café? No, pues primero que todo ¿me escuchan? Sí. Primero es un honor estar aquí. Yo soy biólogo y hace como 20 años estudio ranas y biogeografía
Entonces yo desde hace mucho tiempo, por ejemplo, vengo leyendo artículos de Carlos Jaramillo y todavía no creo que todavía esté ahorita en una reunión con Carlos Jaramillo en la misma chat, no pues. Y esto gracias a la divulgación. Entonces, hace como 2 años, em, em, eh, con un grupo de colegas biólogos formamos esta iniciativa que es independiente. Y esto también me parece importante mencionarlo porque creo que la divulgación también se puede hacer, es más, se debería hacer también de manera independiente, no solamente desde los centros de investigación y universidades, sino también nosotros como individuos, como investigadores, también podemos, es más, yo creo que deberíamos divulgar lo que estamos haciendo. En el caso de nosotros empezó como esta iniciativa independiente en donde queríamos mostrar las investigaciones que están haciendo colombianos y colombianas dentro y fuera del país. Lo que pasa es que no sabíamos cómo hacerlo, porque ninguno de nosotros había antes hecho divulgación. Pero dijimos, pues, ¿qué perdemos? Hagámosle a ver qué pasa. Y desde ese entonces, lo que yo siempre digo es que, menos mal, yo no sabía, por ejemplo, que mi video, o sea, al empezar a hacer el proceso de hacer videos y ponerlos en YouTube y ha ido evolucionando como la estrategia y Sí. ahora yo veo lo que yo hacía antes y decía, no, pero ¿qué es esa cosa tan horrible? Pero menos mal que lo seguía haciendo. Entonces yo sí creo que es importante la constancia. La iniciativa de Ciencia Café para su merced, hacemos como cada semana intentamos buscar a alguien diferente que nos cuente lo que está haciendo en ciencia. Y creo que por eso estoy invitado a esto, es porque hemos tenido varios videos sobre geología. Y incluso uno ha sido bien, como un éxito y es como la historia geológica de Bogotá, cuando Bogotá estaba bajo el agua. Y también tuvimos la oportunidad de entrevistar a Carlos y Luz Helena sobre su libro, cuando ganaron el premio Alejandro Ángel Escobar. Sí, sí, sí. Entonces, sí, dime. No, sí, que por favor. No, pues iba a decir que esto de divulgar ciencia empezó también como un miedo, una frustración, porque con nuestros grupos de colegas veíamos como todas las publicaciones que estábamos haciendo en biología tropical, ¿qué pasaba? Esa información, ¿qué pasa con esa información? No está llegando a la gente. Y entonces uno se muere y nada se lleva y esos PDFs van a quedar en un computador guardados y los leen los 4 gatos que van a las mismas conferencias donde uno siempre habla. Y entonces yo sí creo que es importante que esa información, como decías, Ángela, al comienzo, le llegue a la ciudadanía, porque si no, pasa lo que está pasando ahorita con la pandemia de coronavirus, en donde se nota que hay una desconexión en lo que está, la información que se produce en la academia y en las acciones que toman los dirigentes, por ejemplo, de los países. Y creo que hay que formar una conexión más fuerte, y creo que eso tiene que ver mucho con la comunicación. Exacto, estoy de acuerdo. Y también tiene que ver mucho con esto que yo llamo un matrimonio, al respecto de lo cual les iba a preguntar a ustedes tres, comenzando por Carlitos Jaramillo, pues que quién debe escribir sobre ciencia, si el periodista, el comunicador, el investigador, todos juntos, cada uno por su lado. ¿Cómo lo ves, Carlos Jaramillo? Pues escribir para el público general es un proceso muy difícil. Y eso usted requiere estudiar para hacer eso. Eso no creo que sea por simple intuición que uno pueda hacerlo. Porque uno maneja un lenguaje que uno piensa que todo el mundo entiende, que es estratigrafía, y eso lo entiende menos del 1% de las personas. Pero uno no sabe que nadie lo entiende. Y en la medida que uno se mete en su propio campo, se le olvida cómo habla el común de la gente. Así que esa transferencia a un lenguaje vernacular es difícil. Y eso obviamente lo experimentamos con el libro de hace tiempo, ¿no? Sí. Si usted mira los primeros escritos versus el resultado final, la diferencia es gigantesca, porque uno escribe para un público muy, muy pequeño. Pero si usted quiere una comunicación que sea global, tiene que escribir con otro lenguaje. No significa que uno deba reducir la calidad de las ideas, pero poderlas expresar de una forma que todo el mundo lo entienda. Y para eso
uno necesita estar formado. Y no creo que... Algunos científicos tienen esa capacidad natural de hacerlo, pero la gran mayoría no. Y nosotros en la universidad tampoco recibimos ninguna educación al respecto, ¿no? Y es algo medio raro porque en este momento que se espera que los científicos tengan más comunicación con la gente, nosotros no estamos entrenados para ello. Así que en este momento yo creo que la forma más eficaz es que personas como usted, personas entrenadas en comunicación, pero que sepan también bastante de ciencia, pueden hacer ese vínculo entre la gente del común y los científicos. De acuerdo. Luz Helena, tú, pues porque tú estás en el otro lado de la montaña, igual que yo, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo ves ese matrimonio, que para mí es el matrimonio? Es como el arequipe con el dulce de mora para los colombianos, a eso le decían matrimonio. ¿Cómo ves tú esa relación, Luz Helena? Pues yo me siento más como en la mitad, porque yo estudié ecología en la universidad. Claro, ok. Entonces creo que tengo como de los dos mundos. He trabajado con investigadores y pues he hecho comunicación. Y ahora en el Parque Explora por primera vez estoy como en un lugar que exclusivamente hace divulgación y comunicación de la ciencia. Entonces como que he estado un poquito en todos lados. Y creo que no es ni lo uno ni lo otro, es decir, creo que es un encuentro, tanto los científicos caminando hacia la comunicación, entendiendo que es una posibilidad, que es necesario, como los comunicadores también avanzando hacia la ciencia, buscando entenderla y buscando su relevancia en la sociedad. Y hay como unos mix como yo que digamos que puede acercarse a los dos lugares. Entonces creo pues que es más que quien lo hace es como la posibilidad del encuentro de esos quienes. Muy bien. Sí, yo pienso que el que lo debe hacer es el que lo hace bien, básicamente, y que sí, hay que hacerlo, el matrimonio, perfecto, pero es como dice Carlos Jaramillo, el periodista o el comunicador o el escritor o el productor, pues tiene que saber algo de ciencia, porque si no queda en babia, ¿no es cierto? Ese es el problema al que nos estamos enfrentando. Lo que está destapando lo del coronavirus, que ya pues los periodistas científicos lo sabemos desde hace marras, ¿no? Es que si no hay especialización estamos fritos. Pero definitivamente esa cooperación en que se trabaja a cuatro manos, literalmente, que me ha pasado a mí en Scientific American, Carlos Jaramillo lo sabe porque yo saqué una nota de una investigación de él preciosa sobre las inundaciones que hubo de agua salada que cubrieron parte del Amazonas en Colombia, y él encontró un diente de tiburón en el Amazonas en una... Ese proceso de edición pasó por no te imaginas cuántas manos de editores y de Carlos Jaramillo, y se nos lo peloteábamos entre todos hasta que quedó como tocaba. Entonces, pero eso no pasa en la mayoría de las publicaciones, donde un día el periodista cubre moda y al otro día lo mandan a entrevistar a Carlos Jaramillo. Número uno, se muere el susto, y número dos, no tiene ni idea qué preguntas hacer. Entonces, pues ahí viene la educación, los talleres que uno da, no solo a los periodistas, sino a los investigadores, y aún mejor a los dos para que trabajen juntos. Bueno, pero estamos hablando de geociencias, entonces yo quería preguntarle a Carlitos Guarnizo, ¿qué opinas tú que debemos hacer para que la gente se enamore de las geociencias, de la paleontología, de las rocas que tenemos aquí debajo? No, eso es fácil. Lo que tocas hacer es cómo se cuenta la historia, pero las historias de geología y geociencias, o sea, tienen que ver tanto con todo, incluso nuestra vida diaria, que es muy, para mí es obvio cómo se pueden hacer historias fantásticas, y la gente está como sedienta de esas historias. En el video de Bogotá bajo el agua, tú puedes ver los comentarios y comentarios de la gente que opina como, oye, yo no tenía ni idea que Bogotá estaba bajo el agua, no puede ser, y empiezan a hacer conexiones. Entonces por eso es que no se puede hacer el metro, o por eso es que uno se encuentra conchas por no sé dónde. Y entonces esas historias, sobre todo en este país,
tiene que ver mucho con todo. O sea, por ejemplo, el hecho de que arriba ya sea más frío que abajo, algo que es tan cotidiano, tiene que ver con que los Andes se están formando continuamente, se están elevando, todo esto. Entonces, yo sí creo que estas historias de geología, porque es que a veces, yo dicto también divulgación científica en los Andes, Sí, y uno cubre hay temas sexys en ciencia, ¿no? Hay temas más sexys que otros. sí. Pero yo le trato de decir a mis estudiantes que no, que en realidad cualquier tema de ciencia puede ser sexy dependiendo cómo se cuente la historia. Entonces yo sí creo que en geociencias eh, y lo podemos ver ahorita con todo el trabajo que se está haciendo en divulgación, yo sí creo que es incluso más fácil en algunas áreas de biología contar historias que tengan que ver con la gente, porque tiene que ver mucho con incluso con economía, de todo ese tipo de cosas. Estoy de acuerdo contigo. El consenso de los que estudian la comunicación de la ciencia como área de estudio es que definitivamente la idea es que un artículo le llegue a la persona al corazón. Entonces, sí, para algunas personas como nosotros que estamos aquí, adoramos las rocas, pero ¿cómo hacemos para humanizar? La palabra clave ahí es humanizar, subrayada, la ciencia. Entonces ahí pues uno sí, a través de los ojos del investigador. ¿Qué más harías tú para humanizar y traer eso para que sea relevante para la señora que se está limando las uñas en la peluquería? Una cosa que también, lo que pasa es que la divulgación científica, mucha gente no sabe que también es un área del conocimiento científico. Hay gente que se dedica a estudiar la ciencia de cómo divulgar ciencia efectivamente. Y por ejemplo, de estos estudios se dice mucho que en realidad cuando se dice público general, el público general en realidad no existe porque las personas somos tan diferentes unas de otras que si tú quieres comunicar un mensaje científico, si usas una sola estrategia, un solo tipo de mensaje, puede ser que estés sesgándote a un tipo de público y no a otro tipo de público. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hablar de un tipo en particular de geociencias a un político, yo no debería usar el mismo lenguaje que debo usar con un estudiante o con alguien, una persona de edad o con un campesino o con un indígena. Entonces, eso se llama segmentación. Cada grupo, y yo debería como investigador o como periodista ver cuál es el mensaje más efectivo para cada grupo. Entonces, yo sí creo, y eso se llama teoría del déficit, y es que la ciudadanía no es que no entienda de un tema en particular porque ha carecido de información, sino que ha carecido de información específica para ese grupo. Eso es lo que dice por lo menos la teoría de esto. Sí, es verdad. De la misma forma en que no le puedes hablar a un chico de 12 años, aunque pues deberías tratarlo como un pequeño adulto, de cierta manera, que es lo que hago yo en mis libros, porque donde les hable así como a niñito chiquito, los niños son como los caballos. Ellos notan cuando el jinete está nervioso y te botan ahí mismo. Entonces ellos notan cuando lo que se les ha escrito no es. Entonces, pero sí, pues naturalmente tienes que darles a ellos temas que sean importantes para ellos mientras enlazas la ciencia, que es lo que hace uno con novelas, que para mí ese es mi gran reto personal, es cómo hacer que cada capítulo de cada una de estas novelas termine como en punta, la parte, digamos, de la trama, pero detrás viene la ciencia y entonces que esto es un cuento detective, solo que en vez de detective su fantasía es pura ciencia. Y eso es un reto enorme. Para Carlitos Jaramillo, ¿cuál es personalmente para ti el tema de la geología, raya paleontología, que represente más retos de ser comunicado? ¿Hay algo que tú te rasques la cabeza y digo, caramba, esto no hay manera? ¿Cómo hago? Ya el concepto del tiempo geológico es algo que es fascinante, pero es difícil de entender. Ya, eso de que nuestra especie tenga 140.000 años, pero que el planeta tenga 4.600 millones de años, y que eso es, ya cuando alguien piensa en largo tiempo son 100 años, 200 años, y que usted les pueda decir, no, este río se inunda fuertemente cada 1.000 años. Son cosas que no caen en el imaginario popular, y entender eso es
es algo fascinante, pero es difícil, no toma tiempo, y eso es uno de los principales retos en la formación de un geólogo, es que pueda entender eso, ¿no? El tiempo geológico y los procesos que operan a escalas de tiempo tan grandes, que para el planeta no lo son, pero para nosotros, uno vive apenas 80 años, lo son. Ese es un reto muy grande. Es un reto enorme, y sin embargo tú tienes algo genial que puedes, pienso yo, bueno, además de lo que han hecho con el libro, tú estás catalogando las semillas de polen. Es que a mí este proyecto tuyo me encanta. Las semillas de polen, todas las semillas, granos de polen que encuentras en muestras geológicas de polen, no sé si es solo de Colombia o de Latinoamérica, pero yo además los dibujas. Yo pienso que toda esa metodología del dibujo, de cómo lo haces, de cómo un investigador, el método científico, tiene de alguna manera que poderse usar como una herramienta para seducir a diferentes poblaciones hacia ese pedacito, de cómo un grano de polen te puede hablar, te puede gritar maravillas del tiempo profundo, ¿no? Sí, pues otro reto es lograr enseñar el método científico, ¿no? Que eso es una herramienta poderosa a la hora de tomar decisiones, no solo en el campo científico, sino en muchos otros campos. Y nuestra educación es muy, muy precaria en ese sentido, ¿no? No solo en el colegio, sino hasta en la universidad. Así que es otro reto grande, ¿no? Que podamos instruir a la población en general y que entienda qué es eso del método científico. Pero que cuando usted lea algo en el periódico pueda discernir, no, esto no tiene más mismo sentido, o sí. ¿Qué harías tú si tú fueras ministro de Educación o estuvieras por ahí arriba? ¿Cómo que se te ocurre alguna idea específica que implementar o que sugerir para los colegios de primaria, de bachillerato, para que comiencen este camino? Yo haría que las universidades que forman los profesores en Colombia tuvieran los mejores profesores posibles. Ya que los profesores de los profesores tuvieran las mejores calificaciones posibles y tuvieran salarios que hicieran que usted quisiera tener un puesto de esos. Y es la única forma, yo creo, que vamos a poder cambiar la calidad de la educación en Colombia. Y también incluir clases, es decir, yo no me acuerdo que en primaria a mí me hubieran enseñado mucho de geología, te enseñaban por encima lo de los continentes, las placas tectónicas. Nunca nos enseñaron geología de Colombia. Punto. Nada. Por eso. Nosotros no sabemos nada de la geología de Colombia. El colombiano promedio no sabe nada. Exacto. Y sin embargo, fíjate, cuando leen notas o teorías sobre cómo, ¿cierto?, el Amazonas realmente estuvo cubierto por agua salada, la gente que ha leído esas notas que yo he hecho me dicen, ¡wow! ¡Qué interesante! Entonces es como eso, como decía Carlitos Guarnizo, encontrar ese ángulo para que la gente pues se fascine. Yo soy muy creyente en la ciencia, ¡wow! Porque es que me parece tan interesante todo que uno tiene que buscar la forma de hacerlo, pero en educación es lo mismo, pienso yo, ¿no? Ya, pues usted, por ejemplo, podría ir, tomar cualquier objeto de la casa de uno, y le aseguro que en algún momento de su construcción, hasta el punto que usted tiene el objeto en su casa, un geólogo, una mina o un proceso geológico relacionado. Cualquiera de las cosas que tiene usted detrás, ahí en la pared, tiene geología intrínseca. Fíjate, ya eso que me dices ya es base para una clase. Yo me acuerdo en MIT, y ahorita le quiero también preguntar algo de Luz Helena sobre la educación con los niños, pero me acuerdo en MIT, yo tomé una geología con Sam Barring, y la clase, el primer día de clase, él agarró rocas X y las puso en los pupitres de los alumnos y se echó para atrás y dijo, ¿qué pasó ahí? Traten de dilucidar cuál es la historia en orden de pupitre, qué pudo haber pasado con esas rocas. Y nos disparó la imaginación. Bueno, eso es una de tantas maneras, ¿no?
Bueno, Luz Helena, cuéntame, tú ahorita en Explora, ¿cómo tratas el tema de la educación? ¿Estás haciendo algo específico sobre geociencias? ¿Tienes algunos proyectos futuros? Yo sé que en Explora se trabaja muy lindo con la Universidad EAFIT y la Universidad de los Niños, que además qué nombre tan bello. ¿Y cómo ves un trabajo con ellos en este momento? Bueno, te cuento el proyecto, digamos, que nos unió con Explora, junto con Carlos. Es un proyecto, como el primer proyecto para Explora de museología social. Carlos lleva trabajando con una comunidad en el desierto de la Tatacoa, al norte del desierto, unos como 4 años, más o menos, y los ha apoyado mucho en la parte científica. Entonces, este es un grupo de niños, porque cuando empezaron eran niños, es un proyecto espectacular, como tenían por ahí unos 12 años. Y la Tatacoa, ustedes saben, es uno de los lugares más fosilíferos de Colombia, de Sudamérica, es súper conocido. Y ellos empezaron a interesarse por los fósiles. Eran muy chiquitos, hacían expediciones, era como sí, en lugar de estar jugando fútbol o lo que sea, ellos iban a hacer expediciones, colectaban sus fósiles, la mamá les guardaba cajas de bocadillo para que pusieran ahí los fósiles y empezaron a colectar y al mismo tiempo a tocar muchas puertas hasta que después de muchas vueltas conocieron a Carlos y Carlos junto con varias universidades los han apoyado en la parte científica y ahora tienen el Museo de Historia Natural La Tatacoa con una colección de, no sé, 1.800 fósiles catalogados y sistematizados buscando fortalecer la salida pública de esta colección y fortaleciendo también como a la comunidad con el flujo de turistas y las visitas de los estudiantes. Conversamos con Explora para hacer una exhibición del museo. Entonces, esta exhibición está desde diciembre en el Planetario de Medellín, por ahora cerrada, obviamente, pero estuvo allí desde diciembre y la idea es que esa misma exhibición sea la primera exposición del museo. Es decir, Explora va a donar esta exposición a la Victoria en el Huila. Ellos han estado con nosotros en todo el proceso. Nosotros fuimos a conversar con ellos, a seleccionar los temas, seleccionar los fósiles. Ellos han ido a Medellín ya 2 veces, no solamente para apoyar todo el tema de la exhibición, sino también para un proceso un poco de fortalecimiento de sus capacidades en la gestión que implica un museo. Entonces, ese es el proceso en el que hemos estado con Explora, que ha sido de muchos aprendizajes para todos, tanto para los vigías del patrimonio, que es el grupo del Huila, como para Explora, como esa interacción con un museo local. ¿Tendremos en Explora en algún futuro, Dito, como una sala dedicada a la geología y paleontología de Colombia? ¿Eso es algo que se está estudiando? Una de las primeras salas, cuando recién salió Explora, ellos tenían una sala que se llamaba Colombia Geodiversa, si no estoy mal, desde la inauguración de Explora. Pero entiendo que tienen muy en la mira una exposición que todavía, digamos que no es seguro, pero una exposición sobre megafauna de Colombia. Maravilloso. Es como una de las que está en la lista, pero aún no hay nada concreto. Bueno, y esto es como para los tres. ¿Ustedes qué libros recomiendan ustedes para aprender a comunicar geociencias? Porque yo conozco muchos para aprender a enamorarse de cientos diferentes tipos de disciplinas científicas, que como todo yo creo que eso es leer buena literatura que trate esos temas, pero específicamente en geociencias, ¿hay algo que tú quieres recomendar? Ups. Perdón por mi teléfono.
Se suspendió, Ángela. Pues ya había planteado ya una pregunta. El que quiera responder, yo creo que bienvenido es. ¿Qué libros conocen que permitan conocer las geociencias? Si que yo no empiezo, yo... Arranca. Los libros de Stephen Jay Gould, como La sonrisa del flamingo, El pulgar del panda. Ya, si usted quiere aprender cómo escribir en ciencia para el público en general, esos libros son fantásticos. ¿Aló? Sí, adelante. No, yo no soy geólogo, entonces no conozco ejemplos específicos de geociencias, pero yo sí creo que si se quiere divulgar, pues toca ver si uno es científico o no es científico, ¿no? Porque yo creo que es diferente el proceso. Porque si uno es científico, hay ventajas de ser científico al divulgar ciencia. Una de las ventajas es que si tú estás entrevistando, por ejemplo, a otro científico y tú eres científico, puede ser que haya menos problemas de comunicación en aspectos puntuales, por ejemplo, porque ya me ha pasado antes, que estoy entrevistando a alguien y me empieza a hablar de estadística y la NOVA y no sé qué. Entonces, si yo no conozco de esos temas, puede ser que yo piense que lo importante del tema es eso y no lo que está detrás, ¿cierto? Entonces yo sí creo que hay varias formas de mejorar esa habilidad y si uno es científico es cómo contar historias, básicamente. Libros que nos enseñen cómo contar historias serían útiles para nosotros. Pero si no somos científicos, entonces ya sería ideas de cómo comunicarnos con científicos, yo creo. Pero no te podría decir ejemplos de libros en particular en geociencias, pues por lo que tengo un background en biología. Yo ya volví, perdóname que se me había ido la señal. Bueno, ¿ya quién más había logrado aportar? ¿Luz o Carlos? No, falto yo, ya hablaron los dos. Falta Luz. No sé, yo no voy a recomendar ningún libro, pero como que a veces, sobre todo si venimos del mundo de la ciencia, tenemos ese sesgo de no, primero tengo que hacer un curso, tengo que leer 50 libros, tengo que hablar con el experto. Si queremos hacer algo, hagámoslo. O sea, si queremos comunicar ciencia, si quieres escribir algo, escríbelo. O sea, como que creo que además la cuarentena nos ha enseñado cómo a sacar habilidades que pensábamos que no teníamos. Entonces las tías están mandando notas de voz, estamos haciendo las reuniones por Google Meet que nunca habíamos usado, ¿no? Es como hagámoslo. Si hay algo que nos dice como, hey, quiero comunicar esto, hazlo. La experiencia es como la mejor maestra y como detectar personas que están ahí, como, ay, me gusta cómo lo está haciendo tal persona. También estamos en la era de la comunicación, entonces es escribirles un mensaje como, hey, me puedes mostrar esto, me puedes revisar esto, como que a veces nos quedamos muy en el intelecto y en tengo que saber A, B, C, y no, porque tengo que estar preparado para hacerlo. Entonces, yo diría que más que eso es como lanzarnos, ¿no? Y también algo que quería decir de lo que estaban hablando ahorita, que preguntaban sobre el contenido, sobre cuál es el tema más retador. Sí. En geociencias, es decir, si estuviéramos hablando, esta reunión la convocara la Asociación de Matemáticos o la Asociación de Zootecnistas, como que si yo tengo ese foco temático, soy especialista en X, pues para mí va a ser lo más importante X, ¿cierto? Pero más allá del contenido, para mí lo más importante de la comunicación de la ciencia es fomentar la capacidad crítica, inspirar, ¿no? Como más que todo sobre las habilidades, porque al final el concepto, yo salgo del museo o cierro el libro y se me olvidó, pero me quedó la inspiración, me quedó la inquietud de ir no sé, a ver qué más información hay sobre el tema, de contarle a mi amigo lo que acabo de ver. Entonces, sí. Y esa inspiración o esa capacidad de propiciar la conversación con el otro, eso pues no está en ningún libro, ¿no? Eso se genera en la experiencia. Sí, de acuerdo. Yo también ahora veo un par de preguntas aquí que vamos a leer un comentario. Yo también pienso que para
yo como periodista he adquirido un estilo literario narrativo para comunicar la ciencia que es mío propio, pero me he también dejado guiar por otras personas. Entonces uno como que va teniendo como que sus amores secretos de escritores que lo hacen bien, tanto investigadores como simplemente periodistas. Y en el caso mío, pues es hacer eso de forma literaria, narrativa. Pero es importante, claro que sí, cuando uno va a escribir sobre ciencias, ante todo tener en cuenta, que tiene que estar claro y correcto. Ya después vas trabajando en el estilo. Jorge Merino nos pregunta, veo que los países latinoamericanos tienen como problemática común una deficiente o nula educación básica en geociencias. Como consecuencia, el ciudadano de a pie es fácilmente manipulable y no entiende que el conocimiento geológico es clave para conocer nuestro territorio, sus recursos y riesgos. ¿Qué plantean para revertir esta situación? Carlos. Bueno, por eso precisamente fue que hicimos ese libro de hace tiempo, ¿no? Porque esa opinión la compartimos totalmente, ¿no? Sí. Aún falta mucho recorrido. Exacto. Sí, necesitamos educar, pero educar de forma agradable, educar que además te abra la mente y te ponga a pensar y te haga querer ir a averiguar más allá de lo que tienes solo enfrente, solo el libro, solo que te empuje. A mí, por ejemplo, justamente yo no hace mucho no conocía el museo de paleontología y de geología que hay en el Servicio Geológico Colombiano, ahí al lado. El museo es una maravilla de museo, lo que tiene en materia de huesos y de rocas de Colombia, y no mucha gente lo conoce. Entonces ese es el tipo de cosa que tenemos que estar como pellizcarnos, ¿no? Pellizcarnos, que eso está allí. No, pues es una verdadera tragedia que Colombia no tenga un Museo Nacional de Historia Natural. Así es. Yo creo que es el único país latinoamericano que no tiene. Es increíble. Es increíble. Yo no entiendo. Diversos del planeta y no tenemos un museo de historia natural. Yo diría que hay que empezar por ahí, ¿no, Carlos? Por Dios. Sí, no, es que ni eso, estamos en la olla, ¿no? Es una cosa. Yo pienso tal vez quiero pensar, aunque pues el coronavirus por lo menos lo que sí ha dejado ha mostrado es la importancia y la dependencia que tenemos como sociedad de la ciencia. Los científicos nos van a salvar el cuello, eventualmente. La gente, espero. Te cortó. Sí, se le volvió a ir la señal. Ahí en el chat hay una pregunta que yo creo que la pueden responder, pues por la experiencia que tienen en la relación de la divulgación de la ciencia, y es ¿cuál libro recomiendan para aprender a comunicar ciencia? Pues se le hicieron a Ángela, pero yo creo que nuestros panelistas están en capacidad de pronto, con el conocimiento que tienen de la divulgación de las ciencias, de recomendar algún libro. Yo recomiendo uno que se llama La ciencia de comunicar ciencia. Voy a poner el link del libro aquí en el chat. Es muy claro y te muestra como de principio a fin los principios, no solamente de educación científica, sino también de psicología, porque eso tiene mucho que ver con psicología humana y sesgos cognitivos, que me parece que hay que tenerlo en cuenta y muchas veces no se tiene en cuenta, y es qué hay en la cabeza de la persona a la que yo le estoy comunicando ciencia, porque la cabeza de esa persona no está vacía. No es como yo tengo información en una jarra y la cabeza está vacía, es un jarrón vacío, yo le voy a echar agua y ya quedó la información como si fuera automático. No. La información que uno recibe tiene mucho que ver con lo que uno ya tiene en la cabeza, los sesgos, la psicología, las políticas, todo eso afecta a la información que uno recibe. Entonces, ese libro hace mucho énfasis en este aspecto. Pues para evitar hacerlo lo que se llama misa de curas, y es divulgarle a los que siempre les divulgamos, o sea, a las personas que sí ya están interesadas en la ciencia,
es un público que busca ciencia, pero hay mucho público que no está interesado en ciencia o incluso que es anticiencia, y yo creo que ese es el público que tenemos que buscar más llegarle, ¿cierto? Entonces ese libro habla de eso, y ya les pongo el link. ¿De qué libro te estaba refiriendo, Carlitos, que yo me fui y volví? Se llama The Science of Communicating Science. Está en inglés, eso sí. Ah, sí, claro. Sí, ya les pongo el link. Sí, libros, digamos así, hay varios, sí, libros de texto, digamos, ¿no? Pero sí. Está también el libro de la Asociación de Escritores de Ciencia de Estados Unidos. A ver, National Science Writers. Ese libro también se llama, sí. Pero también, perdón, atravieso. Sí, sí. También, no solamente hay libros, ahora YouTube es una buena herramienta. Hay muchos divulgadores bien conocidos que tienen videos de cómo hacer cosas en particular para divulgar ciencia. Entonces, cómo escribir blogs, cómo hacer podcasts, cómo hacer videos. Entonces, esa es otra herramienta que existe en donde no tienen que pagar nada para acceder. Sí. Y hay otro que se llama, este ya es para periodistas, Curso de Periodismo Científico en Línea. Es un poco antiguo, pero es una herramienta gratis que estoy poniéndoles acá, de la Federación Mundial de Periodismo Científico. Espérate, a ver si estamos acá. Ahora que hablamos de la Federación Mundial de Periodismo Científico, el año entrante en Medellín se va a llevar a cabo el Congreso bianual que se hace de Periodismo Científico Mundial, donde van a converger, si las cosas pues siguen igual, si el virus nos deja, van a converger más de 1000 periodistas de temas de medio ambiente y ciencia, y eso incluye geología, obvio, de todo el planeta. Entonces, por primera vez, ese encuentro se hace en lo que llaman el sur global, es decir, se hace en un país latinoamericano. Al principio se hizo en Brasil, la primera vez hace muchos años. El punto es que la idea es que la región aproveche ese encuentro de pares, de periodistas y de investigadores que son invitados como panelistas para mostrar la ciencia que se hace en la región. Entonces yo, mucho de lo que he estado pues bregando es para que mostremos geología y paleontología de Colombia y de Latinoamérica, pero pues con énfasis en la región del norte, pues de Sudamérica, porque al fin y al cabo esto está aquí. Y explicar en paneles cosas muy interesantes. Entonces es una oportunidad para poner a la región y a la ciencia que se hace en la región un poquito más en primera plana. Entonces, si ustedes, nuestra audiencia está, digamos, interesada en ese tipo de cosas, eso es genial, eso nos va a ayudar mucho en visibilidad, porque son, sí, paneles de investigadores y de periodistas, que es el matrimonio. Bueno, no sé si tengamos por allí más preguntas, no veo muchas, pero sí veo que ya estamos un poquito frizando la hora. Nuestros panelistas quieren dar como unos pensamientos finales al respecto de la comunicación de las ciencias geológicas y paleontológicas o de la educación en general de la ciencia en Colombia y Latinoamérica. Dale, Carlitos, ya que te veo en pantalla. Carlitos Guarnizo. Yo quería decir que en términos de comunicación de la geología, de las geociencias, paleontología a Colombia, algo que no hablamos y me parece fundamental es el trabajar, no trabajemos solos, sino trabajemos en conjunto con otras personas que pueden mejorar nuestra experiencia de divulgación. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que muchas veces los geólogos o los paleontólogos tienen información muy valiosa, pero a veces no tienen las herramientas para comunicarlos a un público más grande. Por ejemplo, yo he visto muy pocas veces videos o animaciones de cómo se elevaron los Andes. Las historias, las grandes ciudades en Colombia están sobre los Andes, ¿cierto? Entonces, colaboraciones con animadores, con diseñadores, con artistas, son
yo creo que muy enriquecedoras y deberían hacerse más a menudo, que nos ayuden a comunicar esos temas de geociencias a un público más amplio. Yo creo que es importante. Entonces, yo creo que eso debería hacerse más a menudo. Tratemos de buscar a los Muy bien. artistas. Muy buena recomendación, es la misma que yo hago en mis talleres de que el investigador debe acostumbrar a adelantarse a pensar y ponerse en los zapatos del periodista del periódico X, que cuando se entere de la investigación tan chévere diga, caramba, ¿dónde encuentro fotos? Entonces, que cuando ese periodista vaya al campo, cuando ese investigador vaya al campo, que piense de antemano, me voy a llevar un fotógrafo profesional para que tengamos varias fotos para ayudarle a ese periodista. Perfecto. Luz Helena, ¿qué harías tú? ¿Qué recomiendas? ¿Qué pensamientos? ¿Con qué nos quieres dejar? Bueno, como el llamado que yo siempre hago es, aunque yo entiendo que si hay 3 pesos paciencia, pues es muy difícil sacar pesos para la comunicación, pero es muy importante entenderla desde el principio. Ojalá desde la misma gestión de los proyectos para precisamente lo que acabas de decir, para que no al final del proyecto, cuando me sobró una platica, entonces ¿qué imprimimos o qué video hacemos? Cuando no se hizo estratégicamente, es decir, pensar la comunicación y la divulgación no como póngame bonito esto, sino como que es un proceso, que hay gente preparada para eso, que hay gente investigando eso, que es todo un campo del conocimiento también. Entonces, como un poco acercarse a esas personas que lo están haciendo para entender cuál es esa lógica y en la medida de lo posible integrarlo a los proyectos de investigación desde el principio, como algo estratégico y no como un accesorio. Muy bien. Gracias, Luz. ¿Y Carlitos Jaramillo? ¿Con qué nos Pues deja? es algo que tenemos que hacer, que no podemos evadir esa responsabilidad de comunicar, de hacer que el pueblo colombiano entienda mucho mejor la geología, qué es, para qué sirve y cómo la hacemos. Especialmente porque la velocidad con la cual el paisaje ha estado cambiando y el clima ha estado cambiando no tiene un paralelo en la historia geológica del planeta. Así que vamos a estar enfrentados a muchos retos en las próximas décadas que vienen, con el ascenso del nivel del mar, con aumentos de la temperatura, con cambios en la precipitación, con la modificación tan drástica del paisaje que estamos haciendo y seguiremos haciendo. Y Colombia, la sociedad entera va a tener que tomar muchas decisiones y va a tener que prepararse para todo esto que está pasando y va a seguir pasando. Y no hay mejor preparación que tener una sociedad bien informada, como hemos visto en esta pandemia, cuando usted tiene gente que no sabe, es difícil manejar las cosas, ¿no? Exacto, exactamente. Y el pasado remoto es el que nos puede explicar, es que nos puede dar una mano de cómo entender lo que se viene. Hay una pregunta que viene mucho al caso, que también es un poco mi sueño dorado, la hace Harold Jiménez. ¿Se ha pensado en realizar un documental sobre la evolución de nuestro país, sobre la paleofauna y paleoflora? Harold, sí, el documental que existe no es de Colombia, lo hizo National Geographic y te lo aconsejo, es sobre el mundo entero, se llama Una roca rara, One Strange Rock, aquí la pongo. Te la aconsejo de todo corazón, tiene mucho de geología. ¿Y qué más quisiera yo que poder hacer un documental así, convencer a Caracol, a RCN, a Discovery Channel Colombia de hacer ese documental? Porque realmente las imágenes son una herramienta muy, muy poderosa. Y por su lado, Walter Helmuth nos comenta que él cree que cada grupo de científicos debe tener un puente con colegios que los visite, con profesores que vayan con ellos a llevar ese pensamiento científico. Estoy de acuerdo y yo creo que muchos investigadores ya lo hacen, pero mi experiencia personal con los niños de los 250 colegios en Colombia que leen mi colección Juntos en la Aventura, que es de ciencia, es que los niños tienen mucho interés. Es cuestión de saber cómo les explicas esa ciencia, cómo les explicas
uno de mis libros, justamente el último, es sobre un virus. Entonces es como una réplica de lo que está pasando ahora, pero metido dentro de una aventura. Cuando yo voy a esos colegios, los niños ya se han leído ese libro y el interés es muy grande y hacen preguntas muy inteligentes. Y lo que más me gusta es que eso los impulsa a algunos de ellos a querer investigar más. Y entonces me escriben mucho por Facebook y me preguntan qué pasó con esto, el cambio climático, el virus. Entonces los niños son como esponjas, están ahí listos, como deditos, son permeables, están listos a que les regalemos esta información. Y las geociencias, Sí. pues, una maravilla. Sí, Carlitos. Con respecto a lo que dice Walter, me parece eso fundamental. Es Sí. como que los investigadores estemos conectados con los niños en los colegios. Y una forma que podría ser más fácil, digámoslo así, es cada vez que tú vayas a campo, si eres geólogo o geóloga, ¿por qué no te contactas con los profesores de la región donde vas a ir y les dices, oiga, ¿será que le puedo dar una charla a los niños del colegio sobre lo que yo voy a hacer acá? Sobre el área geológica que los rodea, el área geológica donde ellos están creciendo. Porque eso pasa también en biología. Cuando uno va a campo, uno rara vez va y charla con los niños de la región, pero yo creo que eso hay que cambiarlo y hacer esa conexión, como dice Walter. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, ¿qué más, con qué más nos quieren dejar? Y si no, pues yo pienso que no veo muchas más preguntas aquí. A ver, nos hablan de líderes políticos, sí, bueno, ya es como otro cantar, pero bueno, yo pienso que les quiero más bien agradecer. Creo que se me acaba de ir también la conexión. No, ahí estás. ¿Estoy allí? Ah, qué maravilla. Sí. Y pues les doy mucho las gracias a los distinguidísimos panelistas. Un privilegio, los que no conocen mucho del trabajo de ellos y el trabajo paleontológico geológico de Carlos Jaramillo en el Smithsonian. Échenle una chequeadita y quedarán fascinados. Y pues no, la idea es ver a ver cómo más le metemos el diente a que la gente se enamore de lo que hay debajo de nuestros pies, de los huesos del planeta. Entonces, pues mil gracias a Flover Rodríguez, mil gracias a la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo. También quiero agradecerle mucho a Uninorte y a Felipe Lamus, profesor de geología. Felipe hace esas cosas chéveres de llevar los muchachos a salidas de campo de formas que me parecen que son muy, muy, muy interesantes, muy bonitas. A todos ustedes, son una fuente de inspiración para todas estas cosas. Yo me he impulsado por lo que veo en ustedes, entonces es a ustedes el agradecimiento. Bueno, pues muy buenas noches, muchas gracias. Y yo creo que esto, Felipe, está siendo grabado y va a subir a redes, ¿no es verdad? Está siendo grabado. Si todos los conferencistas están de acuerdo en que lo publiquemos, pues va a quedar en el canal de Cuarentena en Geociencias. Maravilloso. Y necesitamos seguir haciendo que la gente se enamore de la geología y las geociencias en general. Pues muchas gracias y buenas noches. Gracias, Carlitos Jaramillo. Gracias a Luz Elena y gracias a Carlitos Guarnizo también. Muchas gracias, Ángela. Gracias, Flover, Felipe y Linda por organizar. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias. Muy bien.